Vamos a saludar a Marisabel Grau, que es secretaria de prensa de ADEMES. Gracias, Marisabel, por venir. Y también está Pablo Houghton, que pertenece al grupo de padres organizados. Marisabel, ¿tienen que volver las clases de forma presencial? Bueno, nosotros, buenas tardes primero. Por un lado, planteamos que hay que esperar, falta más de un mes para esa fecha que puso el Ministerio de Educación de la ciudad, que es el 17 de febrero, y realmente estamos viendo un crecimiento en la cantidad de contagios que es muy grave y no podemos anticipar cuál va a ser la situación en febrero. Entonces, en primer lugar, nos parece que lo que va a determinar esa vuelta o no es la situación epidemiológica, y si hay una continuidad en el aumento de los contagios, como estamos viendo hasta ahora, nosotros entendemos que no va a haber condiciones para volver a las escuelas. Por un lado, porque no vamos a tener los docentes la vacuna, que en principio se daría una primera dosis en febrero, entendemos que una segunda dosis tiene que esperar y recién 40 días pasados después de la segunda dosis podríamos tener una cierta inmunización de una porción de la población docente. Pero además hay una cantidad de estudiantes, de niños, niñas y adolescentes que son vectores de contagio, que conviven con sus familias, con personas mayores, con personas de riesgo, y entonces nosotros planteamos que lo que debe priorizarse es la salud de esos estudiantes y sus familias. Por supuesto, nosotros entendemos que no hay nada que reemplace a la presencialidad, que el año pasado fue muy difícil, hicimos esfuerzos enormes, tanto la docencia como las familias, para sostener un vínculo pedagógico, para sostener aprendizajes, pero sabemos que eso no es suficiente. A pesar de los esfuerzos que hicimos sin el apoyo del gobierno, ¿no? Porque debemos decir que el gobierno no garantizó conectividad, no garantizó equipos, no garantizó materiales, que las docentes tuvieron que incluso hacer copias en papel pagando de sus bolsillos. Todo ese esfuerzo fue puesto en función de mantener un vínculo pedagógico, pero priorizando la salud, tanto de los estudiantes como de los trabajadores de la educación. Y entendemos que esa tiene que seguir siendo la lógica. Nosotros comprendemos que las familias tienen la necesidad, porque en la mayor parte de los casos las licencias de cuidado han terminado, porque así lo dispuso el gobierno nacional, y tienen que volver a trabajar, y entonces necesitan también un espacio donde dejar a sus niños y niñas, pero la escuela no es eso, la escuela no es una guardería. A ver, Pablo, ¿qué piensan los padres que están asociados? En primer lugar, la Asociación Argentina de Pediatría dijo que los chicos no son vectores de contagio, por lo menos no los principales, con lo cual no sé en qué se basan ustedes para sostener que sí lo son. Hace un rato vos preguntabas cuál era la solución para la inseguridad, ¿no? Yo creo que una de las principales soluciones, además del trabajo, es la educación. Y la situación del 2020 nos dejó, según el ministro de Educación, Nicolás Trota, 1 millón de chicos con baja o nulo contacto con la escuela. Eso es gravísimo. Entonces yo creo que la situación de la pandemia lo que nos pone como desafío es tratar de llevar una vida lo más normal posible con el mayor cuidado posible. Hoy vos no tenés vacuna, y estás acá sentada, no estás en tu casa. Entonces, ¿por qué vamos a tener que darnos, digamos, las clases, los chicos en sus casas, hasta que esté la vacuna o hasta que esté dada la situación epidemiológica? Obviamente que siempre va a haber riesgos por parte de todos. Estamos asumiendo un riesgo al estar acá. Nunca vamos a tener riesgo cero, ni aún sabemos cuando esté la vacuna si así va a ser. Entonces, creo que acá los grandes perdedores de todo esto son los chicos, que tienen, por más conectividad que les demos, vos lo decías muy bien y coincido que la presencialidad no se puede reemplazar. Entonces tenemos que pensar que no hay que esperar. O sea, esperamos un montón, esperamos todo el 2020 con los chicos en sus casas. Y creo que ya el tiempo de espera se agotó. Creo que debemos pensar cómo volver a la presencialidad, y salvo una situación excepcional donde tengamos que realmente elegir si a quién se le da un respirador, etcétera, ahí podemos pensar en confinar, pero los chicos merecen ser escuchados, merecen ir a la escuela, necesitan ir a la escuela, y las secuelas que van a dejar la falta de escolarización de los chicos, ya te digo, más de 1 millón en 2020, van a ser muy grandes. Esa va a ser la verdadera pandemia de la Argentina. Vamos a sumar a Juanchi Zabaleta, que es intendente de Hurlingham. Intendente, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes a vos, a Luciana y a todo el equipo. Hoy habló Macri y pidió a través de su cuenta de Facebook: abran las escuelas, ¿no? Es el mensaje que dio el expresidente. ¿Qué opinás? Un cara dura que durante su gobierno disminuyó casi el 50%
el presupuesto educativo, ¿no?, en la República Argentina. Un presidente que no creía en las universidades públicas, ¿no? Un miembro de una fuerza política que milita contra la vacuna, que militó contra la cuarentena, que indudablemente poco le importaba la salud de los argentinos, ¿no? Y la verdad es que deberían llamarse al silencio en algún punto, ¿no? Deberían reflexionar y llamarse al silencio, porque estamos todos haciendo un esfuerzo enorme, digo, en esta etapa vacunando a nuestras vecinas y vecinos. Estamos en un barrio, Adriana, acá en Villa Tesey, en la calle Padilla, junto a las vecinas y los vecinos, poniendo alarmas vecinales y viendo que el número de la inflación ha sido complicado, pero bueno, los que están aquí tienen mucha expectativa, ¿no? Y también tienen muchas expectativas de que sus nietos y sus hijos puedan comenzar las clases, ¿no? Para eso hay que vacunar y ponerse de acuerdo con las docentes y con los docentes que hicieron un esfuerzo enorme durante todo el año 2020, ¿no? En la virtualidad, dándole contenidos pedagógicos a nuestras chicas, a nuestros chicos, a nuestras nenas y a nuestros nenes. Zabaleta, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que se debe volver a la presencialidad? Yo estoy convencido que tenemos que ir en ese camino, que tenemos que ir en el camino, Luciana, de la presencialidad. Digo, ha sido muy duro lo que hemos vivido durante los últimos 10 meses, ¿no? Muy duro para las nenas, para los nenes, para las pibas, para los pibes. Vimos las caritas de felicidad cuando hicimos esa pequeña presencialidad en los encuentros de egresados con distancia social y con protocolo, ¿no? Pero en definitiva me parece que el camino que decidió tomar el presidente, anunciando la vacuna antes de que termine el año, comenzando a vacunar al personal de salud, llegando a la segunda dosis para terminar de vacunarlos y esperando esa cantidad importante de Sputnik V que va a llegar en febrero para comenzar a vacunar a las docentes y a los docentes. Yo estoy convencido que hay un compromiso enorme de las docentes, de los docentes y de los gremios de que esto pueda arrancar. Bueno, también depende de nosotros, Luciana, que nos cuidemos en esta etapa. Hoy tenemos el hospital modular al 50% de ocupación, al 50% de ocupación. Eso no es bueno. No es bueno porque no tiene que haber relajación, no es bueno porque tienen que entender que este bicho sigue caminando, que la vacuna no tiene que relajar y que si nos cuidamos seguramente las clases pueden volver a empezar. Ahora, ¿cuánto contraste o qué contradicción del expresidente? Cuando fue titular del Ejecutivo Nacional, poco hizo por la educación. No vamos a decir lo que dijo Macri, todos lo sabemos. Y ahora habla de educación y ahora le importa la educación, ¿intendente? Oportunistas, intentan pararse en la política en un lugar muy feo. Lo que tiene que hacer la oposición, con mucho respeto, ¿no?, es acompañar las decisiones de un gobierno que decidió cuidar la vida de la gente, ¿no?, y que decidió proteger a los que menos tienen, y que decidió sostener el empleo privado de trabajadores y de trabajadoras, que con el IFE contuvimos la situación social. Me parece que no se puede hacer politiquería barata de cualquier cosa, que no se puede hacer comunicados desde cualquier lugar, Adrián. Juan Zabaleta, muchas gracias por este contacto. Un abrazo. Gracias a los dos, un saludo. Un saludo. ¿El viernes entonces va a haber una reunión? ¿Eso está confirmado? Está confirmado. Mañana vamos a una reunión en el Ministerio de Educación. Nosotros esperamos que el gobierno nos reciba a la totalidad de los sindicatos juntos, porque en principio ha planteado la reunión en dos grupos, dividiendo a los sindicatos supuestamente por una cuestión sanitaria, ¿no? No nos puede recibir a 20 personas con los espacios amplios que hay en el Ministerio de Educación, pero sí pretenden que los docentes y los estudiantes estemos todos juntos en un espacio de aula. Nosotros vamos a participar de esa reunión y vamos a llevar nuestras demandas, nuestras preocupaciones. Yo quería responder algunas cosas que planteaba acá el papá, porque por un lado sí existen estudios, por ejemplo, del Ministerio de Salud, del 9 de octubre, imaginen lo que habrán aumentado esos casos del 9 de octubre hasta ahora, en el que ya se contaban 54 muertos, niños y niñas en todo el país. Niños y niñas que fueron contagiados por COVID, que efectivamente tenían enfermedades previas que hizo que no pudieran hacer frente a la enfermedad. Ahora, esos 54 niños y niñas, para las familias, no son un número. Son una persona, son sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas. Las familias, los abuelos, las abuelas, los papás, las mamás, los tíos, los primos que se mueren, no son números, son personas. Entonces, imaginen una escuela en donde, yo soy profesora de historia, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un promedio de 200 estudiantes por día. Imaginen si yo no tengo la vacuna y soy vector de contagio. Si yo estoy contagiada y soy asintomática. Y estoy en contacto con más de 200 estudiantes por día.
a los que tengo posibilidades de contagiar, a ellos y sus familias, en una población como es la de la ciudad de Buenos Aires, en la que hay una cantidad altísima de familias que viven hacinadas, que viven sin condiciones, en barrios pobres, donde no hay higiene suficiente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad de que se multipliquen los contagios en un número en que efectivamente se van a saturar los hospitales. Hoy la ciudad está llegando a su pico máximo, como en agosto, 1.200, estamos muy cerca, por arriba. ¿Usted como padre no asume ese riesgo? A ver, miedo no, pero ¿no le preocupa si esta foto se repite o continúa en febrero de mandar a su hijo al colegio? Claro que me preocupa, pero más que preocuparme me ocupa, digamos. Yo creo que si vos estás ante 200 alumnos, seguramente estés con barbijo y manteniendo un distanciamiento. Creo que más que preocuparse hay que ocuparse de tomar todas las medidas preventivas, tener distanciamiento, higienizarse las manos, usar tapabocas y obviamente ante cualquier síntoma quedarse en su casa. Ahora, ¿vos te pensás que esos 200 chicos que no van a ir a la escuela se van a quedar en sus casas o van a estar reunidos en otro lado? Porque tenemos que sacarnos la careta. Las plazas están llenas, las aulas están vacías, entonces el efecto que vos querés buscar, no, ya la cuarentena está rota de facto, la gente tiene que ir a trabajar, los chicos tienen... No, lo que está mal es que no estén las escuelas abiertas, salvo una medida extrema. ¿Por qué yo entiendo que tengan miedo, lo entiendo y estoy de tu lado en ese sentido, pero ¿por qué un cajero de supermercado tiene que ir a trabajar? ¿Por qué un empleado de una empresa tiene que ir a trabajar? ¿Y por qué los docentes no? Porque la verdad que vemos todo el 2020, vemos hasta acá, abrió todo. De hecho, ahora colonias de vacaciones. Las colonias de vacaciones. Bueno, pero nosotros vuelven lo que planteamos los cines ahora, es que eso es lo que y no está vuelven mal, los colegios. que se priorizan los intereses económicos por encima de la salud. Es que no es elegir la salud o el resto, no es la salud o el resto. Vamos a priorizar la salud, y eso no se está haciendo. Es que no se puede elegir la salud o la economía, la salud o la educación. Es un conjunto que hace las cosas. Y hay que buscar el equilibrio en ese conjunto. Entonces, me parece que no podemos pretender, o sea, no aprender de la experiencia del 2020. Si la situación epidemiológica satura el sistema, obviamente habrá que tomar medidas extremas, pero en la medida de que no, los chicos tienen que estar en la escuela. Y en su defecto, que sea lo último en cerrar y lo primero en abrir. No lo primero en cerrar y lo último en abrir como pasó en este año. Tenemos que aprender de lo que fue el 2020. ¿Qué tiene que ocurrir para que los gremios estén de acuerdo con el regreso a las clases presenciales? Bueno, nosotros hemos planteado una serie de cuestiones que tienen que ver con cuestiones de infraestructura. Por ejemplo, decía el Papa, bueno, si yo voy a estar en un aula con 30 estudiantes, de ninguna manera eso cumple con el distanciamiento que se plantea. Si yo voy a ir a una escuela que tiene solamente 2 baños para todos los docentes, eso de ninguna manera cumple con los requisitos que se plantean. Si en muchas escuelas seguimos teniendo problemas de agua potable, porque no hay, porque no se realizaron las obras de infraestructura, de ninguna manera se pueden tener las condiciones sanitarias necesarias. Si no se realizan los testeos obligatorios, ponían el ejemplo de las colonias de vacaciones. El jefe de gobierno de la ciudad se contagió de COVID. Unos días antes estuvo recorriendo colonias de vacaciones. ¿Alguien le hizo un testeo a todas las personas con las que el jefe de gobierno habló? Para ver si se contagiaron, para ver si son... Es una política sanitaria, ¿no? De educación. Por supuesto, no tiene nada que ver con el planteo de la educación. Pero mientras no la haya, nosotros planteamos que para que vuelvan es que lo que ustedes plantean es que nos quedemos en nuestras casas hasta que, o sea, que los chicos se queden en sus casas hasta que no esté, digamos, una escuela terminada, que hagan más baños, que haya agua corriente. No, es que ¿sabes qué pasa? Si no me escuchás mis argumentos, yo no puedo conversar. Te escucho, pero bueno, me pone la verdad que déjame terminar de hablar. Si nosotros queremos volver a la escuela presencial, entendemos que se tienen que tomar una serie de medidas que no se están tomando. Son irrealizables. Entonces, vos querés más baños, querés agua corriente, o sea, no va a haber educación en el 2020. Perdón, si fuera por querer vos. agua corriente en una escuela es un oxímoron, debería ser una obviedad. ¿Pero qué tiene que ver con el COVID? ¿Lavarse las manos? Hola. El agua potable. ¿Qué tiene si te lavas las manos con agua y jabón? ¿Cuál es no tienen agua las escuelas. ¿Cómo hacen los chicos para lavarse las manos? Agua potable estás pidiendo. Agua tienen. No tienen agua potable. Hay escuelas agua donde para beber. Agua. ¿Te enteraste 15 días en Retiro? ¿Barrio entero sin agua? ¿El año pasado? ¿Escuelas en el Bajo Flores? ¿Barrios enteros sin agua? ¿Cuántas personas se contagiaron? ¿Conocés el Hospital Piñero? Muchos de esos chicos vienen a nuestras escuelas. Se contagiaron familias enteras, directores y directoras de escuela,
auxiliares de escuelas, toda la familia contagiada. Y eso fue con las escuelas cerradas. O sea que ¿qué hoy, va a pasar si se abren las escuelas? Con la situación de hoy, los gremios no van a ir a clases. Nosotros en este contexto entendemos que, por un lado, no están las condiciones epidemiológicas y, por otro, no se realizaron ni las obras de infraestructura, ni de mantenimiento, ni de contratación de personal auxiliar para que garantice la limpieza, como para que efectivamente podamos pensar en la vuelta a la presencialidad. Si todo eso estuviera, lo discutimos. Lo discutimos, o sea, es increíble, la verdad. Uno esperaría de un docente que otra postura, honestamente, porque yo entiendo el miedo y entiendo los recaudos. ¿Tu hijo a qué escuela va? Ahora vas a venir porque mi hija va a una escuela privada, ¿no? No, te pregunto cuáles son las condiciones. Porque los chicos que van a la escuela pública son los más perjudicados, los chicos que menos tienen. ¿Cuáles son las condiciones de infraestructura a las que va tu hijo? No, son bárbaras y no abrió en todo el año el colegio. Tiene todas las condiciones. Tiene todas las condiciones y no abrió. ¿Por qué no abrió? Porque se decidió cerrar la educación en todo el país a nivel general, cuando se podría haber hecho localizadamente y cerrar donde realmente la situación lo amerita y abrir donde la situación lo permite. Pero no, la medida fue general y se cerraron todos los colegios por iguales. ¿Y a vos te parece que todos los presidentes de todo el mundo que cerraron las escuelas por cuidar la salud no tienen ningún fundamento? Decime qué colegios estuvieron, qué países cerraron la educación todo el año 2020. Israel abrió, pero tuvo que volver a cerrar porque hubo un pico de... Pero hay una voluntad de apertura. Si hay que cerrar por un pico de casos, cerramos. Yo no estoy negando eso. Si hay que cerrar, cerramos. Pero abramos cuando se puede abrir. Acá cerramos todo el año y no querés abrir el 2021, es una locura. No ahora están cerrando, porque estamos es invierno en Europa. Esperar a que estén las condiciones. ¿No se puede esperar a abril a que estemos vacunados? ¿Cuál es el problema? ¿Y quién te garantiza que la vacuna va a llegar en abril? Bueno, tampoco nadie me garantiza que y en abril vamos a estar entrando en el invierno y el invierno va a estar el pico, entonces vamos a esperar otros 2 años. Pablo, si hablas de una decisión nacional, esto hay que decirlo porque se confirmó en las últimas horas, Nicolás Trota no va a tener la decisión final de cerrar toda la educación. La decisión es de cada gobernador. Bueno, por eso te estoy contando esta información, porque pareciera que no la habías tenido. Cada gobernador va a tener la decisión de abrir o no. Claro, pero acá el problema, a ver, desde la decisión política es claro, podrá tener algunos matices, pero es claro lo que emitió el gobierno nacional y lo que ya había comunicado en su momento y que sostiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acá evidentemente el conflicto que se presenta para que esa presencialidad se pueda llevar adelante, entre paréntesis, por supuesto que es muy peligrosa la situación epidemiológica, tiene que ver con la postura de los gremios. Por eso también nosotros queremos escuchar a los gremios. ¿Cuál es la postura y cuál es el pensamiento de los gremios? Porque sin docentes, sin maestros, tampoco hay clases. Y eso es lo que todos queremos comprender. ¿Hay diferencias dentro de las posturas que tienen los gremios o acá hay unanimidad de que si no están dadas esas condiciones no hay retorno a la clase mayoritariamente presencial? Lo que hemos escuchado y compartido con otros sindicatos es que tenemos una mirada similar, incluso cuestionando esto que ustedes comentaban, que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, haya dejado librada a cada jurisdicción la decisión. Nosotros entendemos que el Estado Nacional tiene que ser el que marque la pauta de cuáles son las condiciones para la apertura de escuelas. No puede ser que a nivel nacional se esté diciendo que hay que esperar a que esté la vacuna y que después haya jurisdicciones que puedan libremente decidir la apertura de las escuelas. A nivel nacional no dicen eso. Yo estuve reunido con el ministro Trota y nos dijo que la decisión del Gobierno Nacional es la educación presencial, que después va a estar delegado en la facultad de cada gobernador, según el semáforo epidemiológico, ver qué tipo de presencialidad da. Sí, por supuesto. Nosotros somos muy críticos de la posición del ministro Trota. Nos parece que lamentablemente se asemeja bastante a esto que decía Macri. Es que no hay que partidizar con Macri este reclamo. Justamente. Sí, porque no pasa por ahí. Estoy diciendo que dos partidos diferentes tienen la misma postura. El ministro de Bienvenido sea, que debería ser una cuestión de Estado la educación de nuestros hijos. Debería ser una cuestión de Estado la educación de nuestros hijos. Ahora, bienvenido sea que así sea. Igualmente, tengo entendido que Soledad Cunha, cuando durante todo el 2020 insistía con la presencialidad, Trota no aceptó el pedido de la ministra de Educación de la ciudad. Bueno, no lo aceptó en un comienzo, después de 2 meses de esa discusión terminó aceptando cuando creó este famoso semáforo que hacía que cada jurisdicción definiera cuáles eran las pautas y el ciclo de contagios, lo que llevó a que Acuña intentara llevar adelante estas burbujas, que era el intento de vuelta a la presencialidad con actividades educativas de revinculación, pero que fueron burbujas que fracasaron porque tanto la docencia como las familias se negaron a mandar a sus hijos a las escuelas. Como les decía, nosotros tenemos muchísimos casos de familias contagiadas y esos chicos y chicas y sus familias decidieron no ir a las escuelas y aún así, con los poquitos días que hubo y con las poquitas escuelas en donde esas burbujas se abrieron,
hubo más de 20 contagios producto de esa revinculación en las escuelas que incluyeron la muerte de algunos docentes o de sus familiares. Entonces, nosotros decimos que no hay que esperar a que ese riesgo se transforme en que hay una vida puesta en cuestión. La vida de cada uno a nosotros nos importa. Sobre la conectividad que han perdido, nunca la tuvieron, el gobierno de la ciudad, al llegar la pandemia, 5.000 alumnos se quedaron sin los recursos tecnológicos. No tuvieron contacto con sus maestros. Mirá, ¿cuál es tu opinión sobre esto? En casa tenemos conectividad, tenemos computadoras. Por suerte, la verdad que tenemos una situación de privilegio. Y aún así ha costado muchísimo conectar, mantener la escolaridad de mi hija mayor y ni hablar de mi hija menor que está en nivel inicial. Que ponerse delante de una computadora no es el medio. La educación para ella no es un contenido que le puedan dar, una enseñanza de matemáticas, sino que es el vínculo con los pares, que eso es lo que necesitan los chicos. Entonces, si hay que conectar más, hay que conectar más. Me parece bárbaro que invierta más, que se le reclame al gobierno de la ciudad que invierta todo lo que tenga que invertir, pero no pasa por la virtualidad la educación. La educación tiene que ser presencialidad y en todo caso pensar un esquema híbrido hasta tanto se vaya vacunando al grueso de la población. Pero no pasa por la virtualidad la educación. Por más que conectividad, y yo te digo, este millón de chicos que dejaron la escuela, que no tuvieron casi nulo o muy bajo contacto con la escuela, por más computadora que le des, si no tienen un adulto responsable que esté encima, que generalmente son las madres, que son también, hablando de tema de género, digamos, las más perjudicadas en cuanto a llevar los quehaceres del hogar, si ese niño no tiene un adulto ahí responsable que lo esté ordenando y obligando para que se conecte, ese chico lo perdés. Mi sensación es que, y quiero preguntarte cuál es la tuya, si no creen que con esta medida por ahí tan tajante no se van a terminar ganando el rechazo por parte de la sociedad de la no presencialidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con los reclamos, con las necesidades, con los maltratos que hay con los docentes, con la baja, con los salarios que no están, que no se cobran como deben cobrarse. Pero la verdad que en este tema, después de todo lo que ha pasado en el 2020, a mí me da la impresión de que mantener esa postura va a generar un cortocircuito grande con la sociedad. ¿No lo ven así? Bueno, nosotros, por un lado, tenemos preocupación, no negamos de ninguna manera la necesidad de volver a la presencialidad. Eso coincidimos y con las familias lo hemos conversado todo el año. Pero por otro lado, también vemos que hay un nivel muy grande de desigualdad, ¿no? Esta brecha educativa tiene que ver con una brecha social. Nosotros entendemos que no son las mismas condiciones las de una parte de la población que accede a un montón de recursos, beneficios, que tiene esto, ¿no? La posibilidad de tener su computadora, su conectividad, de ir a escuelas donde, como debe ser, tienen todo lo necesario en términos de infraestructura, y otra parte de la población que no tiene acceso a nada de eso. Bien. Y esa parte de la población realmente está muy de acuerdo. Nosotros no decimos no volvamos nunca en todo el 2021 a la presencialidad. Lo que decimos es, se requieren una serie de condiciones para el cuidado de esa comunidad educativa, que no somos solo los docentes. Nosotros no estamos diciendo, ay, yo me quiero quedar en mi casa. Digo, para nosotros fue un año muy duro de trabajo, muy duro. Yo 1000 veces prefiero volver a la escuela. Pero lo que estamos diciendo es, queremos cuidar a las familias, a sus hijos, a sus hijas, a nuestras familias, a las familias que sabemos que a lo largo de todo el 2020 tuvieron problemas gravísimos de salud, que ya arrastran problemas de salud graves y que son las que tienen peores condiciones para enfrentar un contagio. No van a volver porque hay problemas que no están resueltos. A modo de resumen, Pablo, tu conclusión. Mi conclusión es que nada, es lo que vengo sosteniendo, que no se puede decir salud o es salud y educación, salud y economía. Hay que buscar la forma de volver a la presencialidad cuidándonos. Si hay 2 baños para muchos docentes, tendrán que ir al baño de a uno, tomando los cuidados y los recaudos necesarios. Y también tenemos que pensar en la presencialidad como un ordenador social y
y dejar tampoco de ser hipócritas, porque los chicos no están en el colegio, pero están reunidos en otro lado. Entonces, en definitiva, a la medida que queremos, el efecto que queremos causar, no va a causar. Preferible que estén en el colegio. Bien, María Isabel, Pablo, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.